Soy Carlos Alberto Santillán. Hablaré un poco de la hermenéutica filosófica de Gadamer. Hans Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Desarrolla una teoría hermenéutica en la cual la historia y la tradición contemporánea desempeñarían un papel clave para comprender el verdadero sentido de la comprensión. Básicamente da una nueva teoría a la comprensión para poder entender un poco mejor este fenómeno. Se basa mucho en el autor Schleiermacher, que marcó un giro decisivo en la historia de la hermenéutica. Antes solo se especializaban en disciplinas dedicadas a textos legales, literarios o religiosos. Él profundizó un poco más la hermenéutica, propuso la sistematización en la hermenéutica. Eso es parte fundamental en este autor. De ahí Gadamer propuso desarrollar una nueva técnica de experiencia hermenéutica basado en él, en el autor que habíamos dicho, Schleiermacher, y algunos otros pensadores, pero básicamente se inspiraba en él. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo dejar abierto el diálogo, se orienta a la comprensión. La culminación de esta es llegar a ponerse de acuerdo. Ese es como el fin máximo de la hermenéutica filosófica. Al igual cabe mencionar que la hermenéutica o el arte de la interpretación es antiquísima. Podríamos decir, es un perlativo del antiguo el término. Se remonta a los orígenes de la escritura y la necesidad de encontrar sentidos de los textos. Básicamente lo que nos plantea Gadamer en el texto. Eh, la pretensión de Gadamer es integrar el proceso de la ciencia y el pensamiento en una concepción unitaria y de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Prácticamente es la comprensión que nos habla de él para poder vivir en el lenguaje. Su intención se orienta a comprender las condiciones de la solidaridad humana. La insistencia del método nos lleva a la verdad de la filosofía, que es más que saberes del mundo. Gadamer llega a hablar de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica. La exigencia de todo es comprender al otro. A través del diálogo, poder comprender al otro es un punto fundamental que nos toca a Gadamer en este texto, ya que para lograr todo esto nos habla un poco de la educación y el saber escuchar, que eso lo hablaré un poco más adelante. La hermenéutica conlleva una experiencia moral, llega al otro a través de la palabra y el esfuerzo. Es un término que podría decirse, lo podría acuñar a Hegel, y de ahí nos toca el término de acceder a la propia morada. Es un término muy de Gadamer, se le podría decir que es un término que nos dio él, ¿no? Nos habla también del mundo morado, que en una plática ya hace tiempo, comentaba que es uno de los temores que siempre ha tenido vivir en un mundo tecnificado. Por ejemplo, los peligros de los medios de comunicación masivos, la cultura, que implica la cultura en la comunicación, la ética del entendimiento, el optimismo del progreso impiden el aprendizaje. Todo esto equivale a que el ser humano acceda a un mundo morado. De aquí el término de acceder a la propia morada. Término que Gadamer utiliza por los antiguos griegos a la vivienda, el sedentarismo. Prácticamente ese es el término. Y nos habla de la morada del mundo. Es un mundo, como lo habíamos mencionado, tecnificado y dominado por la informática, que tiende a unificar todo. Gadamer considera necesario utilizar el lenguaje con sus posibilidades más propias, en encontrar la palabra precisa. El mundo morado es porque a pesar de los riesgos que encerramos, estamos en todo momento en conversación. Eso es fundamental para el mundo morado. Ahí reside la esencia del comprender y la comunicación, cuya forma más acabada se da en la amistad. Una vez todo comprendido, llegamos al fin de la amistad. Igual en el texto nos toca el término de conversación, límite y esperanza. La conversación y el entendimiento serán indispensables en, en el vínculo social, ya que el vínculo social es mucho más fuerte, mucho más importante que el vínculo dialógico. La actitud hermenéutica es todo necesario, pero resulta insuficiente para un mundo
con una verdad morada en la que en el que haya lugar para todos. Gadamer consistió los límites en la comprensión, cuya origen último se encuentra en la limitación del ser humano. Para que pueda existir comprensión, solidaridad y la unidad entre los hombres es necesario la educación. Es muy importante. Es un término que, bueno, no podría decir es un término, es algo que mete Gadamer en este método, en este nuevo método de hermenéutica. Esos fines que Gadamer asigna a la educación, todos esos fines son los que nos da Gadamer para la educación. Sin esos fines no podríamos llegar, los hombres es necesario escuchar para esos fines, el de solidaridad, comprensión y la unidad. Es muy importante el escuchar para después asignar la educación. Es básicamente lo que nos habla el texto, con lo que termina la conversación Límite y Esperanza. La comprensión es muy importante para Gadamer y todos estos fines que son necesarios para escuchar nos dan la educación. Es un texto de Luis Armando Aguilar. Yo soy Carlos Alberto Po.